pedir el financiamiento a la discapacidad, que no solamente hubo recorte, que no se está cumpliendo y que nos enteramos ahora que también el transporte, fíjense cómo ellos aceleran en estas medidas inhumanas. Ahora también van a quitar el subsidio al transporte, los pasajes gratuitos que tenían las personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, un paciente con cáncer. Esto salió ayer. La Secretaría de Transporte dejó sin efecto el régimen mediante el cual el Estado Nacional compensaba económicamente a las empresas de transportes de larga distancia por los pasajes gratuitos. No, es... vos sabés que yo me quedo sin palabra o sin... No quiero, viste que uno no quiere empezar a decir palabrotas y todo eso, pero te genera mucha indignación, ¿no? Cómo este gobierno nacional no le importa, si no le importa a las personas con discapacidad, imagínate que le va a importar a algún joven o las universidades, en su momento los médicos del Garraham, que salvan vidas día y noche de todo el país. Así que esta es lamentablemente la realidad en la que nosotros estamos atravesando. Y mientras tanto, las ventas en los supermercados, en Misiones, todo tiene que ver con todo. Porque mientras ellos están en una realidad, en un gabinete, con sonrisita, cafecito y todos los privilegios que tiene la verdadera casta que son ellos, en Misiones, por ejemplo, el supermercado cayeron un 4.3 de ventas en el mes de marzo. Podemos nombrar, nosotros no nombramos nuestra provincia, esto hizo Economist, publicó un informe muy completo sobre el estado, a ver si podés subir, esto fue de Economist, estamos sacando, muy buena información. En marzo del 2026, las ventas en los grandes supermercados a nivel nacional alcanzaron un 2.46 billones de pesos y se registraron un descenso real del 5.1% interanual. Sí, bueno. La caída es más fuerte, ¿no?, que en noviembre del 2024. Así dice. es. Bueno, según la comparación mensual desestacionalizada, no mostró variación, dice, desde febrero de pasado. Este es un indicador que se ubica en el menos 10% respecto al mes previo a la asunción del actual gobierno nacional. Fíjate vos cómo ya cambió la cifra, ¿no? En Misiones las ventas totalizaron 29.319 millones en marzo. Y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 4,3%. Si bien se trata del 11º mes de descensos consecutivos, fue el más leve desde mayo de 2025 y por primera vez en un año fue inferior al total nacional. En ese marco se destaca que las ventas de marzo se ubicaron 6% por encima de febrero. Por grupos de artículos hubo una novedad. 2 de los 11 grupos que revela el INDEC presentaron crecimiento interanual y al que lo hizo con más fuerte fue almacén, que es el rubro de mayor volumen de ventas en la provincia. Y sí, almacén, porque si nosotros no compramos alimentos no vamos a poder seguir. O sea que en eso sí se gasta todavía. Se gasta en alimentos y a través de tarjetas de crédito o con las billeteras virtuales. O sea, es que es tremendo porque así como sucede en Misiones, esto se da a lo largo y a lo ancho del país en todo. Hay una pérdida. Sí. Cuando te acordás que siempre el gobierno o los gobiernos neoliberales, los de derecha, siempre dicen, como decía Macri en su momento, hay que enfriar la economía, hay que ordenar los números y a partir de ahí vamos a bajar la inflación para que resolvamos el tema de gastos, que no sean más gastos, porque para Macri y toda la derecha siempre el salario es un gasto, no una inversión y un derecho. Mientras tanto, el pueblo queda sin plata en el bolsillo, por lo tanto no hay consumo. Cuando no hay consumo, se viene todo abajo. Está demostrado históricamente y lo vemos nuevamente con este gobierno que hizo un superávit falso, mentiroso, diciendo que tenemos superávit fiscal. Dios mío, ni se sabe cuánta plata debe Argentina ahora. No.
por eso a eso voy, es un ¿Cuán- superávit mentiroso. ¿Cuántas veces pidió préstamo al fondo? Yo ya perdí la cuenta. La verdad que no se sabe. Algunos dicen que son 450.000 millones, otros dicen que son 850.000 millones de dólares que se le está debiendo al Fondo Monetario Internacional. De eso muy pocos hablan. Pero bueno, quiero ir a este posteo de la economista Rosalía Constantino. Dice, ni el congelamiento de precios en naftas salvó las ventas en el mes de abril. En abril cayó un 2% en la venta de super versus marzo, dice. El interanual cayó un 2.4, pero en marzo del 26 versus hace un año atrás, El 2025, cuando las naftas habían subido un 24.2% promedio en YPF. Bueno, ahora dice, si la lupa se pone en las provincias, y ahí está el cartelito que yo le pasaba a los chicos, de marzo, la caída interanual de marzo tras el aumento de los combustibles llegó al -10 en Corrientes, -9 en Formosa, -8 en Santa Cruz, entre otras provincias. Y ahí estamos viendo... Misiones. A ver, marzo Misiones. del 2025, 35.517. Y marzo del 2026, 34.368. Hubo una pérdida del 3.23%. A comparación de lo que era el año pasado. La caída fue muy importante, no tanto como esas dos provincias que vos remarcaste. Exacto. En Corrientes, bueno, fíjate cómo está Corrientes. Fíjate, Menos no. 10.1%. Nadie puede cargar la nafta, ni siquiera una moto. No, terrible. -10, sí, -9 en Formosa, -6 en La Rioja también. Que son datos así, después le sigue -5, Chubut y Córdoba, son dos provincias también, que se vendió muy poco, -8 Santa Cruz, no, terrible, -7 Santiago del Estero, todas así bastante complicadas. Y así las variables en todos los rubros. Como mostramos este informe que hizo Economist de Misiones, la caída de las ventas en los supermercados, que muchas veces no es necesario ni mirar algún informe, solamente acércate a un súper, vas a ver cómo está. Góndolas vacías y cada vez más pobre, ¿viste? Todo más... hay acá un local muy lindo que estaba lleno de cosas incluso muy caras. Ahora está vacío, no tienen productos, no tienen esto, no hay mayonesa, no hay esto, no hay... Porque no venden y no pueden... reponer. Exactamente. No pueden reponer porque no ingresa plata. No ingresa plata y no pueden comprar. Y en las cadenas que conocemos tampoco. Y si la gente va, y compra 1 o 2 productos y listo. Te cuento el caso de mi hermana. Mi hermana en Oberá tiene una despensa con el marido. Están a cargo de una despensita. ¿Y les pasa eso? Dice, hay días que no entra nadie. Tremendo. O entra 1 o 2, compran una lechita, un paquete de harina, un poquito de carne y así. Pero nada, entonces nos cuesta, dice ella, nos cuesta muchísimo poder tener productos, porque a veces no tenemos plata para ir a comprar, dice. No, terrible, encima hay que pagar esto, lo otro, ¿viste? Pues eso no espera, la luz, agua, si tenés teléfono, si tenés hijos, mucho todo. más, colegio, lo terrible. que sea. Bueno, acá hay otro dato donde habla de que el empleo registrado y empresas, el impacto del modelo económico de Milei, dice Topo Rodríguez, del Instituto Consenso Federal. Para el presidente Javier Milei, gobernar es destruir trabajo y cerrar empresas. Al menos ese es el impacto de sus políticas a la luz de los datos oficiales que difunde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Muestran un fuerte deterioro tanto el empleo registrado como la cantidad de empresas operativas entre diciembre del 2023 y febrero del 2026. Bueno, y ahí da algunos números. Dice, en materia de empleo registrado en unidades productivas, Argentina pasó de 9.890.000, no vamos a decir el número exacto, trabajadores en diciembre del 2023 a 9.529.000 en febrero del 2026. Esto implica una pérdida de 364.554 empleos registrados,
de diciembre 2023 a febrero 2026. El mapita que mostramos el otro día y que le preguntamos y corroboramos con por ejemplo, el de la Cámara de Comercio e Industria, Sí. de que se hablaba de que había 10.100 en Misiones, Claro. 10.100 personas que perdieron su trabajo registrado. Algunos se transformaron en monotributistas y otros trabajan en negro, Exacto. porque ni siquiera pueden sostener a veces el monotributo y eso que se paga algo mínimo. Como el Uber. El Uber no necesitas, viste, monotributo. Encima todas esas empresas, Uber, Didi, no sé cómo es, o sea, no conozco Eso mucho. Son iguales, yo tengo entendido No se hacen que- cargo si le pasa algo al trabajador, si tiene un Ah. accidente en la moto, en la o no. Bueno, eso es seguridad social. Exacto. Si estas 10.000 personas en Misiones, 10.000 misioneros que tenían su trabajo registrado y que ahora tienen que hacer Uber, por ejemplo, quedan a la buena de Dios y encima ahí es donde justamente el Estado provincial, por ejemplo, tiene que atender salud, educación, ¿no? Sí, Que sí. antes por ahí lo cubría una obra social, si es Ujú. padre de familia, ponele, y de que tiene que hacer este Claro. tipo de trabajo que nunca va a reemplazar a un trabajo registrado. Ujú. Sobre todo a las personas, digo yo, mayores, ¿no? Claro, pues no se resguarda la persona en este caso. Y por supuesto, ejemplo, a nosotros Uber- también nos pasó en su momento que trabajamos Sí, 10 sí. años en negro en los 90, y todo, hasta que Argentina empezó con Néstor Kirchner a tener una Argentina más próspera, con trabajo, con producción, donde nosotros, que ya éramos profesionales, fuimos convocados para realizar tareas profesionales Ujú. y con un salario mínimo digno, ¿no? Y más adelante con todo lo otro con lo que significaba, pero pasamos por esto también. Y es como, viste, cíclico, Claro. volver, retroceder, lamentablemente, pero creo que va a servir también esto para que todos nosotros estemos atentos a cómo era, a lo que sucede en nuestro país. Exacto. ¿Qué querías contar, Marce? No, estaba leyendo acá el posteo de Rodríguez. Más abajo dice que entre diciembre del 2024 y febrero del 2026 se destruyeron otros 118.391 puestos de trabajo y la cantidad de empresas operativas también registra una alarmante involución, dice. Bueno, ahí tenemos la plaquita que quiero que pongan. Sí. La plaquita que está Donde en ese tweet. muestra eso, sí. En Que diciembre, es Fede. Ahí está. en diciembre del 2023 había 512.898 empresas incorporadas al sistema de riesgos del trabajo. Para diciembre del 2024 el número había descendido a 499.682 y en febrero de este año cayó a 487.920. En total desaparecieron 24.978 empresas desde el inicio del gobierno de Milei y Toto Caputo. Qué bárbaro. Memoria activa hay que tener, ¿no? Memoria activa. Bueno, esta plaquita que también se publicó ayer en la evolución del empleo industrial, cuando te dicen dato mata relato, ¿no? Y esta es la realidad. Con Fernando de la Rúa, en su periodo de gobierno como presidente, que fueron 2 años nomás, ¿no? Se perdieron 100.365 empleos. Néstor Kirchner, 388.719 generó en el periodo como presidente. Cristina en su primer mandato llegó a 109.161, en su segundo mandato 24.694, pero esto creo que son las empresas que volvieron a, al trabajo, el empleo industrial, ¿no? Con Mauricio Macri, mirá, siempre que gobierna la derecha, ¿cuáles son los resultados? Dato mata relato. Ellos te llenan la cabeza de que te van a vender y traer un país como Disneylandia y sin embargo lo primero que hacen es atacar al trabajador y a todo lo que tiene que ver con el bienestar de un trabajo, no solamente un trabajo, sino un salario digno. Volví a la plaquita porque hasta Alberto, que todo el mundo cuestionó y cuestionamos, llegó a recuperar con pandemia, con guerra, con esto, con 123.225 nuevos puestos de trabajo, de empresas, ¿no?
Y con Milei esta es la realidad actual. Menos 47.867. Qué tremendo. Y él solamente va por 2 años y medio. Mauricio Macri llegó a 100.000 en 4 años. La realidad, como decimos, dato mata relato. Nosotros, y yo particularmente, siempre me paro en observar la realidad y en cómo van nuestras cuentas también, ¿no? Había épocas que uno ni siquiera gastaba la tarjeta de crédito. Hoy la mayoría no puede vivir sin tarjeta de crédito. Hablo de por ahí familias que gasta, que está endeudada, que ahora está pendiente de cuándo va a salir el salario. Dicho sea de paso, el gobernador Pasalacqua ya anunció que el salario va a ser depositado este sábado 30 de mayo. Todo el mundo dice que largo se hizo mayo y tiene solamente 30 días. Esa es la economía actual. Todo el mundo está pendiente porque nadie tiene un mango en el bolsillo. Y un anuncio que hizo Pasalacqua, esto, de que el sábado 30 de mayo van a estar acreditados los saberes de los trabajadores de activos del Estado provincial, también de los jubilados, pensionados y retirados del IPS. Y con respecto al IPS, aparentemente se destrabó una deuda que tenía Nación con la obra social y se está hablando de un posible aumento para los jubilados. Eso va a venir muy bien porque si un jubilado nacional está cobrando 360, 400.000 pesos, no sé cuánto está la provincia. Porque siempre hablamos de esa realidad, que es muy dura, que es muy fuerte y que la plata no alcanza. Mucha gente que está en condiciones de jubilarse en la provincia no lo quiere hacer porque va a cobrar menos, mucho menos, ¿no? Sí, se le saca mucho. Y en este contexto se hace inclusive ni hablar más. Pero volviendo a lo que estaba diciendo de que estos gobiernos nos han demostrado, y creo para personas como nosotros que pasamos los 90, los del 2000, el estallido en Argentina, nos hace tomar conciencia de que todos son decisiones políticas. Y que más allá de que uno crea que es independiente, que por ahí no te querés poner o militar en un partido político, todos estamos en manos de las decisiones políticas, porque afortunadamente vivimos en democracia. Lo feo es cuando no hay participación y cuando quedan 2 o 3 y deciden el destino de un país. En este caso, el presidente fue electo democráticamente hace unos años. La realidad era una. Hoy esa realidad es peor. Y eso hace de que uno se acuerde cuándo vivió mejor, cuándo vivió peor. Lamentablemente, hay mucha mezquindad de parte de este gobierno que encima, no sé, crueldad, mezquindad. Ahora anunciaron esto de que van a sacar el pasaje a las personas con discapacidad. Ya salió la resolución, todo. Ya salió una resolución en la que justamente creo que las provincias van a tener que asumir nuevamente esa, que de hecho las provincias hacen las obras sociales también, pero no es lo mismo que el Estado Nacional se corra como se corrió del subsidio al transporte para pasaje, del subsidio al gas social, del subsidio a la electricidad, ¿entendés? O sea, el gobierno nacional le sacó el subsidio a las empresas. Ahora las empresas no van a cubrir esos pasajes, no lo van a hacer. El privado nunca te salva, no lo van te salva el Estado. Porque eso es algo que tenemos que hablar también. Porque cuando decían, ahora que vayan y 2 o 3 empresas fíjate si 2 o 3 empresas se unieran acá en Misiones para hacer una tercera trocha en la Ruta Nacional 14. No va a pasar, salvo que el Estado arme eso, busque la plata y pague a empresas privadas para la construcción, que es lo que va a pasar, ¿no? Pero es el Estado provincial en este caso o el Estado nacional que debería hacer eso porque encima es una ruta nacional. En fin, 17 horas 52 minutos en todo el país. Quien también anunció que el sábado miércoles 30 de abril, ese está mal. No, eso está mal. ¿Eso publicó? Entonces está mal la fecha. Supongo que para el sábado 30 por ahí estaría, o todavía no anunció la MUNI. ¿No?